Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bienvenidos a esta exploración visual. Hoy, si me lo permitís, no voy a ser un simple narrador. Quiero ser una especie de guía socrático para todos nosotros. Vamos a pausar un momento el tremendo ruido del mundo moderno para hablar con un poco más de calma, de manera más profunda, como si fuéramos filósofos antiguos paseando por el ágora, pero enfrentándonos a los retos de hoy en día. Nuestro objetivo en este rato es claro: aprender a ser los verdaderos maestros de nuestra propia mente. Y empezamos con esto. ¿De verdad sabemos lo que creemos saber? Es una pregunta que te frena en seco, ¿verdad? Quiero que nos detengamos un segundo en este silencio. Pensemos que constantemente estamos emitiendo juicios, tomando decisiones súper importantes y defendiendo posturas con una certeza casi absoluta. Pero, si le quitamos la costumbre, el hábito, la repetición, ¿qué nos queda realmente? Esta es exactamente la semilla de la duda socrática. Es, digamos, preparar la tierra antes de ponernos a buscar qué es realmente la verdad. Primera parte, el espejismo de la Wehrmacht. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que hacer un viaje mental a la Atenas del siglo V a.C. Imaginad las calles, las plazas, repletas de los llamados sofistas. Estos tipos eran básicamente maestros itinerantes que se ganaban la vida, y muy bien por cierto, enseñando el arte de la persuasión y la retórica. O sea, para ellos la verdad objetiva de los hechos daba exactamente igual. Lo que importaba era hacer que cualquier argumento, incluso el más injusto o el más débil, sonara absolutamente brillante. Era la época de la apariencia por encima de la esencia. Y bueno, si lo pensamos bien, no suena tan distinto a cómo funcionan ciertas dinámicas en nuestras redes sociales hoy en día, ¿no creéis? Y ahora, fijaos en el contraste tan brutal que hay aquí. Por un lado tenemos a los sofistas con esta visión relativista del mundo. La verdad es simplemente lo que logres que los demás se crean. Y por el otro irrumpe la figura de Sócrates, un hombre que iba descalzo por la ciudad al que no le importaba ni el dinero ni el aplauso de la gente. Él representaba una búsqueda implacable, súper disruptiva, de los valores universales a través de un diálogo completamente honesto. Y un dato fascinante que me encanta recordar: Sócrates jamás escribió una sola palabra. Todo lo que sabemos de él nos ha llegado por sus alumnos. ¿Por qué? Porque él creía firmemente que la filosofía tenía que estar viva, hablada y cuestionada en tiempo real. Segunda parte, la revolución socrática. Sócrates cambió para siempre el rumbo del pensamiento porque hizo algo revolucionario, giró el foco hacia nuestro interior. Resulta que la historia cuenta que un amigo suyo fue al famosísimo oráculo de Delfos y preguntó, así tal cual, quién era el hombre más sabio de Atenas. Y la sacerdotisa respondió que era Sócrates. Claro, cuando a él se lo contaron, se quedó totalmente perplejo porque no se consideraba sabio para nada. Así que, ni corto ni perezoso, salió a interrogar a los que se suponía que eran los grandes expertos para demostrar que el oráculo se había equivocado. ¿Y qué descubrió? Que aquellos que creían saberlo absolutamente todo en realidad no tenían ni idea de lo fundamental. De ahí que hiciera suya esa mítica frase inscrita en el templo: «Conócete a ti mismo». Y esto nos lleva a su conclusión más famosa, que es una paradoja maravillosa. Solo sé que no sé nada. A ver, esto es la cumbre de la humildad intelectual, sin duda, pero también es el truco mental definitivo. Al decir solo sé que no sé nada, lo que hacía era vaciar su mente de prejuicios para poder aprender de verdad. Adoptando esta postura de aparente ignorancia, lograba que la gente con la que hablaba bajara sus defensas por completo. Así que tomemos nota, porque este es el primer paso para nosotros hoy. Asumamos de entrada que no tenemos la respuesta. Solo así podremos construir un conocimiento real, libre de ideas preconcebidas. Tercera parte, ironía y mayéutica. Vale, entramos en la sala de máquinas de su técnica. La primera herramienta es la famosísima ironía socrática. Básicamente, Sócrates se acercaba a alguien, se hacía el despistado fingiendo no saber de qué iba el tema y empezaba a hacer preguntas que parecían súper inocentes. El objetivo era que la otra persona acabara tropezando con las contradicciones de sus propias creencias. Imaginemos por un momento que alguien nos afirma súper convencido: mentir siempre está mal, bajo cualquier circunstancia. Alguien aplicando este método no le llevaría a la contraria directamente. Simplemente preguntaría: «Ah, ya veo, pero ¿incluso si mentir sirve para salvar una vida humana?». ¡Pum! De repente esa certeza absoluta se resquebraja. Eso es la ironía en acción: destruir esa falsa ilusión de que lo sabemos todo. Y justo cuando esa falsa certeza se cae a pedazos, entra en juego la segunda fase, la mayéutica. Y el origen de esta palabra es precioso. Resulta que la madre de Sócrates era comadrona, ayudaba a dar a luz, y él decía que había heredado el oficio de su madre, pero que él lo aplicaba a las mentes de las personas. Sócrates no te metía ideas en la cabeza, simplemente te ayudaba a dar a luz a esa verdad que en el fondo ya tenías dentro. Pongamos un ejemplo súper sencillo y cotidiano. Alguien nos dice que está segurísimo de que el éxito en la vida es tener muchísimo dinero. Un enfoque mayéutico nunca diría: «Oye, te equivocas». En su lugar preguntaría: «Interesante, pero
¿Qué es exactamente lo que el dinero te permite hacer para que te sientas tan exitoso? Y tirando de ese hilo, la persona acaba descubriendo por sí misma que a lo mejor lo que busca es tranquilidad, tener más tiempo libre o seguridad para su familia, no los billetes en sí. Y esto ilustra de maravilla cómo es el viaje completo de nuestra mente cuando usamos este proceso. Primero, partimos de esa nube de ignorancia que admitimos voluntariamente, movidos por la curiosidad. Luego avanzamos quitándonos de encima las cadenas de nuestras propias contradicciones usando la ironía. Y finalmente, cuando ya hemos despejado toda esa maleza que no nos dejaba ver claro, damos a luz a una idea nueva, una idea que ahora sí es brillante, sólida y sobre todo verdaderamente nuestra. Cuarta parte, la búsqueda de la esencia. Porque, a ver, el propósito final de todo esto no es dejar a la gente confundida o dudar por dudar. Es encontrar la definición real, la esencia de los conceptos que guían nuestra vida. Vamos a hacer el ejercicio ahora mismo, todos juntos. Pensad en una creencia que tengáis súper arraigada, algo sobre vuestra vida profesional, sobre las relaciones o sobre cómo funciona el mundo. Mantenedla en la mente un segundo y ahora pasémosla por este filtro socrático. Preguntémonos de manera honesta. ¿Por qué pensamos eso exactamente? ¿Cómo sabemos de verdad que eso es cierto y no simplemente algo que hemos heredado o repetido por costumbre? ¿Existe alguna otra perspectiva válida que estemos ignorando? ¿Qué evidencia real y tangible tenemos para sostener esa creencia? Hacerse estas preguntas duele un poco a veces, pero es la única forma de descubrir qué ideas son genuinamente nuestras. Ahora bien, para que este tipo de diálogo funcione, ya sea con nosotros mismos o con otra persona, la técnica nos exige algo complicadísimo hoy en día: apagar nuestro impulso casi animal de responder inmediatamente o de querer tener siempre la razón. Requiere practicar una escucha activa muy profunda y, sobre todo, mucha reflexión paciente. Esto significa aprender a sostener y escuchar el silencio, ese silencio incómodo mientras procesamos una pregunta difícil, sin intentar cambiar de tema o rescatar a la otra persona de su propia confusión antes de tiempo. Es precisamente en ese espacio incómodo, en esa tensión reflexiva, donde nuestros sesgos ocultos y nuestros errores lógicos quedan totalmente al descubierto. Quinta y última parte. El legado de la indagación. El compromiso de Sócrates con esta forma de vivir y de buscar la verdad fue tan pero tan absoluto que le acabó costando la vida. En Atenas le llamaban el tábano. Literalmente, decían que era como un insecto súper molesto que no paraba de picar y de despertar al caballo perezoso que era la sociedad y la política de su época. Y claro, su incesante cuestionamiento a las figuras de autoridad hizo que se ganara muchos enemigos. En el año 399 a.C. lo llevaron a juicio y lo condenaron a muerte, bajo la acusación de corromper a la juventud. Y lo increíble es que en lugar de huir al exilio o pedir perdón, aceptó la condena y bebió la cicuta. Pagó el precio máximo por su lealtad inquebrantable a la verdad. Pero claro, matar al filósofo no mató su método en absoluto. Fijaos en este efecto dominó tan poderoso a lo largo de la historia. Esa chispa inicial de Sócrates inspiró a su alumno Platón, quien a su vez fue el maestro de Aristóteles. Ese empeño constante en definir la esencia de las cosas y en usar la lógica preparó el terreno para que siglos después pensadores gigantescos como Descartes, con su duda metódica, o Kant, con su razón crítica, pudieran construir toda la estructura de la ciencia y la filosofía moderna, una estructura que hoy, sinceramente, damos por sentada. Bueno, al ir concluyendo nuestra conversación de hoy y asumiendo este papel de guía en nuestro viaje socrático, toca resumir y, como no, dejar algunos deberes. Hoy hemos visto que nuestro cerebro es perezoso por naturaleza. Tenemos sesgos de confirmación y solemos caer constantemente en el error de creer que ya lo sabemos todo. Así que, para entrenar este músculo del pensamiento crítico, vamos a ponernos 3 ejercicios prácticos. Primero, al final de cada día, intentemos resumir cuál ha sido un aprendizaje real que hayamos tenido, separando el ruido de la señal. Segundo, una vez a la semana, cojamos una de nuestras creencias más firmes e intentemos buscar activamente pruebas en su contra. Y tercero, apliquemos nuestra propia ironía socrática para detectar contradicciones en nuestra lógica antes de que venga la realidad a darnos un golpe de frente. Es un trabajo duro, totalmente. Exige valentía. Pero recordemos la convicción más profunda de aquel sabio que caminaba descalzo por Atenas. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Por ello, dejemos que esta pregunta final resuene en nosotros al cerrar este espacio. ¿Qué sesgos, qué falsas comodidades se están escondiendo ahora mismo en nuestras propias y más incuestionables verdades? Pensadlo bien. Hasta nuestra próxima indagación.